Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar del voltaje RMS, al cual también se le conoce como valor eficaz. Este tema lo menciono debido a que en los siguientes videos les voy a hablar, bueno, más bien dicho, voy a resolver algunos ejercicios con transformadores y pues es importante tener un poco claro el significado del voltaje RMS. Bueno, ¿qué es el voltaje RMS? Es el voltaje de corriente alterna que es equivalente en directa. Es decir, es el voltaje que medimos con el multímetro cuando lo tenemos configurado en AC. Por ejemplo, aquí estamos midiendo, gracias al multímetro, estamos midiendo el voltaje del tomacorriente de una casa. Es decir, este es el tomacorriente de mi casa y estoy midiendo el voltaje. Y la lectura que me dio es un valor de 123.1 voltios. Aquí en México, el voltaje que nos proporciona la compañía de electricidad rondan los 127 voltios. Entonces, el que yo medí fue 123.1 voltios. Bueno, este voltaje que yo medí con el multímetro, vemos que la perilla se encuentra en alterna. Está así como este símbolo que indica que es un voltaje alterno. Pues vemos que la perilla se encuentra allí. Entonces, la medición me dio 123.1 voltios. Como les digo, este es el voltaje RMS. Es el voltaje que nosotros medimos con el multímetro cuando lo tenemos configurado en alterna. Muchos tipos de voltajes están especificados por sus valores RMS. Como les acabo de decir, el voltaje que nosotros medimos en un toma corriente, el voltaje que nosotros medimos en un toma corriente, pues es el voltaje RMS, que es aproximadamente 120 voltios, o sea, unos pocos voltios más. Ronda más o menos en esos voltios. Pero ese no es el voltaje máximo. Es decir, el voltaje pico pues es diferente al voltaje RMS. Ahorita les voy a explicar por qué. ¿Para qué se utiliza el voltaje RMS? Bueno, el voltaje RMS, mediante el uso de este tipo de voltaje, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el voltaje que surge de una salida de corriente alterna lo podemos relacionar más fácilmente con los circuitos de corriente continua. Es decir, si nosotros comparamos, aquí tenemos dos tipos de señales. Tenemos esta señal que es una señal de AC, es una señal alterna, y esta del lado derecho es una señal DC, es decir, en directa. Vamos a suponer que ambas señales tengan el mismo valor, es decir, que tengan el mismo voltaje. Pero aunque tengan el mismo voltaje, la señal de AC y la señal de DC no van a estar entregando la misma cantidad de energía promedio. Es decir, lo que quiero decir aquí es que el voltaje de la señal DC pues es constante, mientras que el de la señal AC pues vemos aquí que aumenta y disminuye. Por eso en el momento que nosotros midamos ondas alternas es preferible que las expresemos con su valor eficaz o RMS. Es decir, un valor RMS de una corriente es el valor que produce la misma disipación de calor que una corriente continua de la misma magnitud. Como les digo, el voltaje de corriente alterna, es decir, RMS es equivalente en directa. Y aquí vamos a realizar un ejercicio. Como les acabo de decir, en el momento en que midamos ondas AC es preferible expresar su valor eficaz RMS. Es decir, vamos a suponer, tenemos esta señal alterna. Vemos aquí que la amplitud, es decir, el voltaje pico, es el valor máximo que adquiere esa onda, es 170 voltios. Pero no es la misma el valor pico que el valor eficaz. Este vendría siendo el valor eficaz, el RMS, 120. ¿Por qué? Porque como les digo, un valor RMS en alterna es el valor que produce la misma disipación de calor que una corriente continua de la misma magnitud. Entonces no es la misma el voltaje pico que el voltaje RMS. El voltaje RMS es lo que realmente medimos nosotros con el multímetro. Entonces, medimos eso, aunque en realidad esa señal de alterna tiene un voltaje pico de 170 voltios. Entonces vamos a hacer un ejercicio. BRMS es igual a 120, pues vamos a obtener el voltaje pico, que es multiplicando por la raíz de 2. Y eso nos da aproximadamente un valor de 170 voltios. Bueno, espero este video les haya ayudado. Nos vemos pronto.